Hola, hola, bienvenidos a su nueva sección Lecciones de la Historia. ¿Se acuerdan que antes estaba sacando yo unos videos acerca de ¿Sabías qué? Con el título ¿Sabías qué? Bueno, he decidido cambiarlo a Lecciones de la Historia porque me quiero enfocar principalmente a que saquemos el máximo provecho de aquellos acontecimientos del pasado y cómo los podemos aplicar a nuestra vida, cómo los podemos aplicar a estos tiempos. Para mí, desde chico, la historia ha sido una de las materias que más me han gustado. Así que pues, era la materia que sacaba 10 siempre, siempre me iba muy bien y me fascinaba saber todo acerca, especialmente de la Edad Media y los romanos. Era que quizás sean las partes de la historia que más me gusta, me fascinan, ¿no? Independientemente de mi país, la historia de mi país, México. Pero sí, me doy cuenta que muchas personas no les gusta, no les agrada, les aburre y no entienden para qué sirva. Entonces tienes que saber que la historia te sirve bastante. La historia es prácticamente el libro por excelencia de psicología, porque vas a saber cuál es el comportamiento del ser humano en todos los tiempos. Así que, independientemente de lo que acabo de decir, ¿por qué es importante conocer la historia? Bueno, número uno, para obtener datos, sí, saber datos precisos que nos puedan servir para entender los acontecimientos de los tiempos. Es decir, el saber ciertas cosas que sucedieron en el pasado hace que valores más lo que tenemos en el presente, porque mucha gente se queja del presente, ¿eh? Hay bastante gente quejiza de que no le gusta cómo está viviendo, le hubiera querido gustado vivir en otros tiempos. La verdad es que no tienes idea de lo que sucedió en otros tiempos y lo difícil que era sobrevivir. Entonces te voy a poner un ejemplo. En el siglo XIV, así como ahorita lo estamos viviendo, hubo una gran pandemia. Entonces lo que se conoce como la peste negra. Y esta pandemia, que era una bacteria, se conocía, pero realmente era una bacteria que estaba afectando a la población. Al parecer surgió en Asia, pero el chiste es de que principalmente en el continente los continentes más conocidos para ellos, para esa época, pues el africano, el asiático, el europeo, pues ahí es donde se expandió esta pandemia, este virus, y bueno, perdón, esa bacteria, y afectó a la población, y en ese tiempo, pues prácticamente los únicos que sobrevivieron, por ejemplo, en Europa se sabe que 2/3 de la población fue lo que sobrevivió, es decir, 1/3 de la población total europea murió. En Inglaterra el 50% de la población murió. ¿Te das una idea? Quiero que analices lo que es el 50%. Imagínate que en tu colonia viven 5,000 personas. 5,000 personas, 2,500 murieron. O sea, imagínate la cantidad de muertos a tu alrededor. Era prácticamente algo que se veía, es decir, muertos por todos lados. No había forma de enterrarlos, es decir, era muy difícil. En un solo lugar enterraban a mucha gente. Entonces sí, era algo espantoso, era algo grave, y en aquel tiempo no se tenía el conocimiento que ahora tenemos acerca de las enfermedades. ¿A qué me refiero con esto? De que la interpretación, para empezar, era, bueno, es un castigo de Dios, algo estamos haciendo mal, y no había otra forma de buscar cómo solucionar ese problema. Entonces, pues lo único que empezaron a saber que podían hacer son ahorita algunas de las indicaciones que eso nos dan. En aquel tiempo era aislarse, más que mantener distancia, era aislarse. Mucha gente se iba lejos, se iba al campo, es decir, trataba de no tener contacto con la gente, esperaban hasta que ya sabía que ya no había muertos, entonces se aislaban, se iban lejos. No era tanto como hoy mantener la sana distancia. Esa era su conclusión de ellos. Había que aislarse, había que lo de la higiene era
importante, eso también lo supieron desde un principio, pero hasta ahí, es decir, aquella persona que se enfermaba, pues no había forma de enfrentar ya ese virus una vez que ya estaba la persona contagiada. Incluso no sabían, a pesar de esto, de aislarse, no sabían que las pulgas, las garrapatas, los ratones transmitían este tipo de virus. Así que era un conocimiento muy diferente, entonces muchísima gente moría. No era tan fácil, más no era ni tan fácil aislarse, porque ahora qué hago, ¿sí? ¿De qué voy a comer? Más si la persona no tenía forma de obtener sus recursos para sobrevivir, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda, estos datos nos ayudan a entender y valorar mejor lo que estamos viviendo hoy. También, por ejemplo, en el siglo XIX era normal, era común la jornada laboral de 15, 16 horas aproximadamente. Es decir, los caciques, los dueños de fábrica, los dueños de haciendas eran unos explotadores. Entonces, pero era visto como algo normal hasta que hubo personas que dijeron, bueno, ¿por qué tenemos que trabajar tanto? Entonces empezaron a cambiar las cosas, no solo en México. Algunos pensarán que esto de los hacendados, esto de largas jornadas de trabajo solamente es exclusivo de México. No, en muchos países era lo mismo, en el propio Estados Unidos era lo mismo y bueno, aquí hubo una revolución, pero en otros lugares pues por la vía democrática lograron revertir ese tipo de jornadas de trabajo tan pesadas y las cambiaron por 8 horas, como lo que hoy conocemos. Hoy vemos normal lo de las 8 horas, pero en aquel tiempo se veía normal 15, 16 horas de jornada de trabajo. Incluso llegaban a trabajar los niños. ¿Ok? Entonces, eso nos permite valorar lo que tenemos hoy. Así que los datos nos ayudan a valorar lo que tenemos hoy. La segunda razón por la que tienes que aprender historia, que es muy bueno, te va a ayudar a no cometer los mismos errores del pasado. Conocer el pasado te ayuda a no cometer los mismos errores en tu vida, y eso puede ser a nivel como nación, pero también puede ser a nivel personal, a nivel familiar. No cometer los mismos errores que cometió otra persona en el pasado. Aprendemos la lección, decimos, ah, caray, entonces no vamos a hacer esto. Le pasó a Hitler, qué bueno que le pasó a Hitler. Él cometió el mismo error de Napoleón Bonaparte. ¿Cuál fue el error de Napoleón Bonaparte? El error fue no considerar el invierno, el frío del invierno ruso. Ese fue el error de Napoleón Bonaparte. Entonces invaden Rusia, se les viene encima, se ven que prácticamente van a ganar, se les viene encima el invierno y empiezan a morirse, empiezan a diezmar su ejército. Así que ya nada más era salir y sobrevivir. Ya que van a conquistar Rusia, no conquistaron nada. Hitler cometió el mismo error. Hitler también no consideró el invierno ruso y parecía que iba a ganarle a los rusos, y se viene el invierno y nuevamente un gran ejército que mandó Hitler fue diezmado por el invierno. Así que por eso tú tienes que aprender lo que sucedió en el pasado para no cometer los mismos errores. Número 3. Los personajes de la historia también te pueden servir de inspiración, porque ¿cuántas veces nos ahogamos en un vaso de agua? En este caso, por ejemplo, tenemos un problema y ya no tenemos ganas de hacer nada, no sabemos cómo enfrentarlo. En cambio, por ejemplo, si te pones a pensar que Julio César, sí, el dictador romano, el gran general romano, cuando fue a conquistar la Galia, ¿sí?, lo que hoy es Francia, Julio César tuvo el inconveniente, el problema de que cuando iba a conquistar el último bastión de los galos, resulta que se va dando cuenta que viene un gran ejército donde se habían unido todos los bárbaros para acabar con él.
él estaba de alguna manera al tú por tú contra los galos que él tenía acorralado, pero ahora resulta que iba a llegar más galos que iban a ser el doble de los galos y que iban prácticamente pues, a aniquilarlo, porque iban prácticamente a, ¿cómo se dice la palabra? Iban a bloquearlo porque ya no iba a poder ni ir a un lado ni ir para otro. Prácticamente lo tenían acorralado. Esa era la palabra que quería decir. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, que Julio César no se debilitó, no dijo, ay, ¿qué va a ser de mí? Nos van a matar. No, usó su estrategia y él prácticamente se autoacorraló, es decir, puso un muro para que los refuerzos que venían a atacarlo y que eran más que él, eran lo doble, y ya con los otros prácticamente eran el triple, iban a, para evitar que llegaran y lo aniquilaran, él puso el muro y de esa manera también iban a tener que luchar para poder atacarlos a ellos, y en medio estaba el otro ejército que ya tenía acorralado Julio César. Así que Julio César logró acabar con los refuerzos y logró también acabar con los que él ya tenía acorralados. Así que ese fue un gran triunfo porque prácticamente por lógica Julio César debió haber muerto, Julio César debió haber perdido, pero no fue así. Así que él no se agüitó. Entonces cuando yo digo, ay caray, ¿qué haría? Tengo este problema. ¿Qué haría Julio César en mi lugar? ¿Se deprimiría o saldría adelante? Pues claro, Julio César saldría adelante. Así que aprendo yo y me motivo y voy y le echo muchas ganas. Así que espero que las lecciones de historia que empieza a partir de este video a transmitirle les sirva también a ustedes de inspiración. Nos vemos.